والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados. Buscamos el refugio en Él subhanahu wa ta'ala de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra o discurso es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu narró, reportado en Sahih Muslim, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة الخردل. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay ningún profeta el cual Allah ha enviado a esa nación o a su gente, excepto que tuvo en esa nación o en esa comunidad de ese profeta, tuvo lo que se llama hawariyun, compañeros o hombres o gente que le ayudó y apoyó y defendió a ese profeta y ese mensajero, y tomó la sunna de ese profeta y siguió su ejemplo y su orden de ese profeta, o ellos siguieron. Y después de esa generación de esos hombres que estuvieron con ese profeta, llegó otra gente que hacían lo que no hicieron esos compañeros de ese profeta, y decían cosas que no decían esos compañeros de ese profeta, y hacían cosas que no fueron ordenados a hacer. ¿Quién, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien lucha contra ellos con su mano es un creyente? Quien lucha contra ellos con su lengua es un creyente, y quien lucha contra ellos con su corazón es un creyente. Y después de eso, es decir, después de luchar con el corazón, pues no hay nada de imán, ni siquiera una semilla de imán o de fe. Aquí los sabios han mencionado luchar contra la gente
que opone el camino o la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Aquí empieza el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, quien lucha contra ellos con su mano, es decir, los sabios dicen, esto es para la gente de autoridad, los gobernantes, el gobierno, que puede físicamente parar una persona que predica el desvío o que hace daño a la gente. Y no es para la gente común luchar contra alguien físicamente con su mano sin autoridad. Y luchar contra ellos con la lengua, con esta gente desviada o esta gente que predica otra creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam usando el nombre del Islam. Como vemos muchas sectas, lo que ha pasado recientemente con los grupos políticos de los terroristas y gente que usa el nombre del Islam pero no sigue las reglas y no sigue el mensaje del Islam o la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La gente que tiene autoridad tiene la obligación de pararlos, encerrarlos o parar su movimiento o su grupo o partido. La gente de conocimiento tiene la obligación de refutarlos y advertir contra ellos y aclarar sus errores y su desvío y llamar a la gente a lo correcto o a la verdad. Entonces, la segunda cosa que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí, quien lucha contra ellos con su lengua, es decir, quien aclara la verdad y aclara lo que es la falsedad, refuta a esa gente y hace las advertencias a los musulmanes o a la gente, sea musulmán o no musulmán, del desvío de esta persona o de este grupo. Y la última cosa, y quien lucha contra ellos con su corazón, también es creyente, es decir, del imán, de fe que tiene el musulmán, el creyente, es oponer la falsedad con su corazón. O sea, odia esa falsedad, especialmente como se menciona aquí, o como menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, que esta gente habla con el nombre de Allah o habla con el nombre del Islam o habla en el nombre de la religión, pero están desviados o hablan con un mensaje que no es el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues entonces es de imán o de la fe del creyente de oponerlos con el corazón, es decir, odiar esa acción o ese desvío que ellos predican o difunden en el nombre del Islam o el nombre de la religión. Y no hay nada después de eso de imán, es decir, si la persona no puede luchar contra ellos físicamente o no tiene conocimiento suficiente para refutarlos, pues lo menos que puede ser, si es creyente verdadero, es odiar eso. Y quien no lo odia, pues eso no ha llegado al nivel de imán, ni siquiera una semilla, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, habbat khardal, la semilla de la mostaza. No. Y hablamos aquí, o habla aquí el Sheikh Hafid al-Hakimi, que menciona que hay una conectado a este hadith o esta narración de esa gente que predica el Islam o predica la religión o menciona algo, pero se ha desviado por varias razones, sea que es ignorante, habla sin conocimiento, o sigue sus deseos o sus opiniones o sus pasiones, o quiere lograr metas de esta vida, sea por poder o lo político o por dinero o cualquier cosa que no es para hacerlo para Allah o para la causa de Allah, pues la persona se desvía. Y una de las cosas más grandes que se desvía él mismo y los demás es cuando habla sin conocimiento, que la persona quiere ponerse enfrente de la gente y hablar y no tiene lo suficiente de conocimiento para predicar o difundir el mensaje correcto.
y pues se desvía él mismo y desvía a los demás. Entonces es importante entender que es en la legislación islámica es haram, ilícito, hablar sin el conocimiento, hablar del din de Allah o hablar de Allah si no tiene conocimiento. Si uno que tiene algo de conocimiento que ha aprendido y quiere pues compartir eso, lo que él sabe o ella sabe, con familia, con amigos, con vecinos, eso es abajo del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que mencionó balaghu anni walau aya, que prediquen o difunden algo de mí aunque sea una aya. Y esto es como dicen los sabios, de hablar del Islam o explicar el Islam en una forma individual. No, o sea, por ejemplo, a mi hermano, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mis padres, o sea, pero si la persona no tiene conocimiento o no ha estudiado formalmente con los sabios o en los círculos de conocimiento o en los institutos islámicos donde puede lograr ese conocimiento, pues no debe de enseñar la religión o predicar la religión formalmente. Y es una cosa ilícita en la legislación. Y el Sheikh aquí menciona varias pruebas sobre este tema y menciona y dice fi tahrim qawl ala Allah bila ilm, que es ilícito hablar de Allah sin conocimiento, wa tahrim al-ifta fi din Allah bima yukhalif an-nusus, y dar veredictos o juicios en el din los cuales oponen las evidencias de los textos islámicos. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, por cierto, mi Señor ha prohibido la inmoralidad o el comportamiento que tiene perversión. ¿Cómo? Una perversión. Perversión, o también lo que tiene algo que desvía la gente también. El fawahish normalmente es algo un comportamiento que tiene perversión, pero igualmente o sea, de los deseos y pasiones, pero también se usa esa palabra para desvío del corazón, sea de creencia o sea de acción o comportamiento. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido el fawahish, lo aparente y lo oculto, lo que la persona enseña a todos o lo que esconde. Y ha prohibido el pecado y el comportamiento malo, o actuar o obrar sin la verdad, es decir, sin la guía, sin estar sobre el camino recto, y que no hagan shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, el cual Allah subhanahu wa ta'ala no ha dado ninguna autoridad, y que digan o hablen de Allah lo que no tienen de conocimiento. Entonces aquí los sabios han mencionado, hablan, este sheikh menciona esta aya del Corán para mencionar que aquí Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado estos grandes pecados, menciona shirk, menciona el pecado, opresión o actuar con un mal comportamiento y hablar sin conocimiento. Y el sheikh menciona que lo mencionó después de que Allah menciona shirk o prohíbe shirk, el politeísmo. Y eso es porque la ignorancia o hablar de la religión o hablar de Allah o hablar del din o de la religión sin conocimiento desvía a la gente, y eso mismo Shaitán lo usa para seguir desviándolo hasta que cae en politeísmo. Y eso es lo que quiere Shaitán, ¿no?
el demonio, el shaitán, Satanás, desvía a la gente no porque quiere solo que haga un pecado, pero porque quiere llevarlo de un pecado a otro pecado, y de ese pecado a otro pecado, y así hasta que lo que él quiere o la meta que él quiere es que haga una acción de incredulidad o de politeísmo, y eso es lo que él quiere. Entonces, que desvía a la gente con sus pasiones, sus deseos, no es su meta, pero es solo un modo que usa para llegar a su meta, que es hacer la persona incrédula. El Imam Ibn Jawzi, uno de los grandes imams, menciona que Allah subhanahu wa ta'ala en la aya de prohibir el dicho en el din o hablar en el din sin conocimiento, menciona el imam que no se puede hablar en el din o del din sin claridad y conocimiento y certeza de evidencias y pruebas. Y dice el imam, Allah subhanahu wa ta'ala ha nombrado quien hace juicio en el din, en algo, sea que dice que algo es lícito o algo es ilícito en el din sin evidencias y pruebas, que él es una persona que él es una persona mentirosa y que miente sobre Allah, aunque no tiene la intención de mentir, aunque no lo hace con ese propósito que quiere mentir o tiene esa intención de mentir o engañar a la gente, pero si habla sin conocimiento y habla sin pruebas, mencionando que algo es lícito o algo es ilícito, y no tiene pruebas y habla sin conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán lo nombra o dice de él que es un mentiroso. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ. Perdón. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y no digan con sus propias lenguas algo el cual no tienen lo suficiente de conocimiento. No digan con sus lenguas la mentira en decir esto es lícito y esto es ilícito. Que decir eso sin conocimiento es una mentira sobre Allah, y aquellos que mienten sobre Allah nunca serán exitosos. Así que aquí Allah subhanahu wa ta'ala está mencionando de que la persona que habla sin conocimiento, la persona que habla sin evidencias del din de Allah, de juicios, que algo es lícito, algo no es lícito, esto es la verdad, esto es la falsidad, y está, enfrente de la gente está haciendo estos, ¿cómo se dice?, juicios o veredictos en el din sin conocimiento. Allah dice que esta persona es mentiroso. Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah dice sobre esto, que la persona, aunque diga el juicio y es correcto, aunque lo diga y es correcto, pero lo dijo nomás diciéndolo sin tener conocimiento y sin tener pruebas por lo que él dice, es uno de estos mentirosos. Aunque diga, por ejemplo, si alguien le dice, hermano, tal cosa es ilícita o ilícita, y dice, no, es lícita o es ilícita, pero nomás lo dice así, nomás para responder a la persona, o nomás para no decir no sé, porque esa es una ¿cómo se dice?, una prueba para la persona de que no quiere verse como ignorante en frente de los demás. Entonces, cuando le preguntan una pregunta, le da vergüenza decir no sé. Y el sahabi,
no recuerdo en verdad si es Abdullah ibn Abbas o Abdullah ibn Masud, que dijo que la mitad del conocimiento es decir Allahu A'lam. O sea, que Allah sabe mejor. Te preguntan algo del din y no tienes las evidencias para eso, dices, Allah sabe mejor. Allah sabe mejor. Es mitad de conocimiento. Es reconocer que no sabes. Reconoces tu límite. Y no vas a decir de Allah algo que no es. Porque eso es algo grande. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona de esta persona que habla del din sin pruebas o evidencias o conocimiento, uno de los mentirosos o los mentirosos que hacen mentiras sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Igual hablar en el din sin conocimiento es legislar algo en el din. Es como si está la persona haciendo una ley. Dar un veredicto o un juicio es como si está haciendo la persona una ley. Porque si lo está diciendo sin prueba, sin mencionar ayah, sin mencionar hadith, entonces viene de él mismo o de ella misma. Entonces, él mismo o ella misma está haciendo algo en el din que no es del din. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam yu'dhan bihi Allah. Walawla kalimatul fasl liqudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿acaso ellos tienen aquí está hablando de los hipócritas que en el tiempo donde había gente en Medina que decían que eran musulmanes, pero no eran musulmanes. Se escondían porque no querían dejar sus plazas que tenían, o puestos, o responsabilidades, o sillas de poder, o riqueza que tenían cuando los musulmanes tomaron Medina. Así que eran del grupo de esos hipócritas que decían que eran los musulmanes, pero no eran. O sea, aquí Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de ellos, diciendo, ¿acaso ellos tienen quien hace legislación en el din, o hablan de el din haciendo una nueva legislación, la cual Allah no ha dado ninguna autoridad o permiso para hacerlo? Si no fuera por la palabra del juicio de Allah subhanahu wa ta'ala, ellos hubieran logrado lo que quieren y hubieran cambiado la religión. Por cierto, los opresores al-Dhalimin tendrán un gran castigo. Sí, no sé si era, o sea, sí, claro, él era el rey de Medina, ¿no? Así que él decía que era musulmán, pero en realidad no, o sea, no era. El concepto o la creencia en el Islam de nifaq, o lo que es hipocresía, no es solo, hay de dos tipos. Hay lo que se llama nifaq al-akbar o nifaq al-asghar. La hipocresía mayor o la hipocresía menor. La hipocresía mayor es incredulidad. Es decir, yo soy musulmán, pero en realidad yo estoy escondiendo mi incredulidad. Yo no soy musulmán, nomás lo digo. Pero la hipocresía menor es aquella que es solo en acción. Sí soy musulmán, pero puede ser que digo algo y hago otra cosa. Por ejemplo, digo que o predico o digo algo que es bien, pero en realidad en privado hago otra cosa. Eso es hipocresía en acción. Que eso no saca a la persona del Islam, pero hipocresía mayor, sí, es kufr. Entonces sí, gente como esa persona que era el rey antes de Medina, o el líder de Medina, cuando hicieron ese pacto con el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues los tribus grandes de Yathrib, o de Medina en ese tiempo se llamaba Yathrib, hicieron ese pacto con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y pues le quitaron ese ya no tenía ese
ese poder exacto, pero fingía o decía que era musulmán solo para que no le quitaran completamente todo. Sí tenía todavía algo ahí, aunque ahora el líder era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sí tenía algo ahí, pero lo dijo solo para no perder completamente todo. Y esa es la enfermedad de la gente, de que no quiere perder poder o la silla o esa plaza entre la gente, que toda la gente lo ven o lo respetan, y pues por eso buscan esa silla. No. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que no es para el creyente o la creyente, de que cuando Allah y su mensajero han decretado o han juzgado en un asunto, que ese creyente o la creyente tenga una opción en obedecer a Allah y su mensajero, o que tenga un dicho o una palabra en este asunto, el que ya Allah y su mensajero han decretado o han dado el juicio. Aquí el Sheikh menciona esto para mencionar de que la gente que habla habla del din de Allah o la religión de Allah sin conocimiento, lo hablan sea por ignorancia o por seguir sus pasiones o deseos, pero ignoran los juicios de Allah y su mensajero. Entonces no es para el creyente verdadero opinar algo en la religión cuando Allah y su mensajero ya han dado el juicio, ya han mencionado el juicio o el veredicto de este asunto. Y sigue Allah y dice: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ, quien desobedece a Allah y su mensajero, pues se han desviado, un desvío profundo. No. Allah subhanahu wa ta'ala también dice, y es una aya bien clara, que dice: وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمِ. Y no tomes una postura sin que tengas conocimiento. No digas algo o no tomes una postura ante la gente. O sea, dices: yo digo tal cosa. O sea, pero estamos hablando de la religión, no de las cosas afuera de la religión. Yo digo tal cosa en la religión sin evidencia, sin nada. Pues aquí Allah subhanahu wa ta'ala lo está prohibiendo. وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمِ. نعم. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَفُؤَادَ كُلَّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Por cierto, el oído, la vista y el corazón, es decir, la creencia, todo eso Allah va a preguntar y la persona va a ser responsable por todo eso, por todo lo que vemos, lo que oímos y lo que creemos. Vamos a ser responsables ante Allah subhanahu wa ta'ala por todo eso. No. Entonces la persona, Allah subhanahu wa ta'ala menciona de no decir o no hablar de la religión sin conocimiento. Y esa es la prueba más directa. وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Oh creyentes, no pongan sus dichos o sus opiniones ante Allah y su mensajero, o sea, antes de lo que ellos han dicho. No, temen a Allah. Por cierto, Allah oye todo y sabe todo. No, Sami'un Alim, que oye y sabe. Inna anzalna ilayka al-kitab al-haq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: por cierto,
hemos revelado para ti, oh Muhammad, el libro, es decir, el Corán. Lo hemos revelado con la verdad, para que tú juzgues entre la gente lo que te ha enseñado Allah, y no seas de esa gente que traiciona y ayuda a los opresores. Aquí los sabios mencionan de esta aya, primeramente Allah subhanahu wa ta'ala confirma que Él ha revelado el libro de la verdad, el Corán. ¿Para cuál razón? Para que el profeta sallallahu alaihi wasallam use ese libro con la gente para enseñarles los juicios y juzgar Él entre los asuntos entre la gente. ¿En cuál manera o en qué manera? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, bima araka Allah, de lo que Allah te ha enseñado, o en la manera que Allah te ha enseñado. Entonces aquí es otra prueba que Allah enseña al profeta sallallahu alaihi wasallam, o ha revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam la sunna en la manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba, daba da'wa o enseñaba, es algo que Allah le enseñó por revelación. Entonces la sunna es de la revelación. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, termina esta ayah diciendo, no seas de aquellos que traicionan. No seas de aquellas personas que traicionan. Es decir, aquí, ¿por qué usa esta palabra traicionar? O sea, porque la persona que habla sin conocimiento, la persona que se aleja de los juicios de Allah y su mensajero y hace sus propios juicios, es una persona que traiciona a Allah subhanahu wa ta'ala y el derecho que Él tiene. Que Él es el único que tiene ese derecho de legislar. O sea, ni el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene eso. Porque los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam vienen de Allah. No vienen de su pensamiento o de su opinión o de su experiencia. Viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando la persona no reconoce ese derecho de Allah, que Él es el único que puede legislar, pues entonces traiciona eso o traiciona a Allah subhanahu wa ta'ala y trata de hacer sus propios juicios o opiniones o leyes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Y siguen aquello que reveló tu Señor, y no siguen a otros en vez de Él. O sea, no debemos seguir los hombres, sean quien sean. Sea que es mi padre, sea que es mi abuelo, sea que es mi hijo, mi tío, mi amigo, sea quien sea. No podemos seguir a esa persona en vez o encima del Creador, de quien me dio vida, de aquel que me permite vivir. O sea, no podemos abandonar las palabras del Creador para las palabras de la creación. Sea quien sea, sea quien sea. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando los sahaba llegaban y le decían, oh mensajero de Allah, mis padres me obligan a abandonar nuestra religión. ¿Qué hago? Nos has ordenado obedecerlos. ¿Qué hago con eso? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, obedezca tus padres en todo excepto eso. Y recitó el ayah de Allah, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, si ellos te obligan a hacer shirk, no les hagas caso. Es decir, si te obligan a hacer algo de incredulidad o politeísmo, no les hagan caso. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si no es algo de así, obedezca tus padres en todo lo que piden, con que no es algo haram o ilícito en el Islam. Entonces, la plaza o la posición de los padres es algo grandísimo, grandísimo, de que los derechos de ellos sobre sus hijos son grandes y los hijos deben de obedecer y estar al servicio de los padres. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo de que los niños cuando tienen, si tienen
menos de 7 años, los padres son los esclavos de los niños. Pero cuando los niños cumplen más de 7 años, los niños son los esclavos de los padres. ¿Qué quiere decir eso? En el servicio. Porque cuando los niños tienen menos de 7 años, pues tienes que andar atrás de ellos, cuidarlos, preocuparte de que no se meten en algo que los va a dañar. Entonces, estás en el servicio de ellos en esa manera. Pero cuando ya están más de 7 años, pues los mandas, haz esto, ven aquí. O sea, ellos están en el servicio para ti. Claro, con justicia y no oprimirlos en hacer cosas que no pueden hacer. No. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Inna al-hukm illa lillahi yaqussu al-haq wa huwa khairul fasilin. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: por cierto, el juicio no es para nadie excepto Allah. O sea, el juicio, la legislación. Entonces, nadie puede legislar en la religión, nadie puede hacer una ley o un veredicto o digamos un juicio, excepto Allah. Entonces, como mencionamos, hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam no es lo que se llama el shari', aquel que ha legislado, porque él recibe eso de Allah. Entonces, su sunnah, la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus palabras, sí tiene autoridad, pero es porque viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el juicio en la religión es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice: وَلَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala es el que Él tiene el conocimiento de lo oculto, de los cielos y de la tierra. Miren y escuchen. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Que escuchen a aquello, no, o sea, de ver de aquello que Allah subhanahu wa ta'ala no tiene. Él es solo en esto. Él no tiene ningún socio ni nadie que comparte algo de autoridad junto a Allah. Nadie tiene, dice, وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Nadie comparte ese poder con Allah subhanahu wa ta'ala. Él solo puede legislar en el din. Todas estas ayat que está mencionando el Sheikh aquí, está mostrando de que nadie tiene ese derecho de decir lo que es del din o lo que no es del din, de la religión, sin el juicio de Allah. O sea, cuando decimos, sí, esto es del Islam, o esto no es del Islam, o esto es permitido, o esto no es permitido, no podemos decir eso sin el juicio de Allah. Porque si no mencionamos el juicio de Allah, es decir, del Corán o de la Sunnah, pues entonces caemos en eso, lo que mencionó Allah en la ayah que mencionamos, que caemos o nos convertimos de esa gente que Allah nombró mentirosos, que mienten sobre Allah. Así que no es permitido hablar sin conocimiento. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. Aquí hay, el modo que lo mencionó el Sheikh aquí, hay 3 partes en una sura que es muy similar el verso, pero son 3 diferentes versos. Pero el Sheikh lo juntó nomás para enseñar que este dicho de Allah subhanahu wa ta'ala es muy importante. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Y quien no juzga con el juicio de lo que Allah ha revelado, pues ellos son de los incrédulos. Igualmente, quien no, otra aya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Y quien no juzga con lo que Allah ha revelado, pues ellos son de los opresores.
Igual otra aya que es muy similar. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Y quien no juzga con lo que Allah ha revelado, pues ellos son de los corruptos. Aquí las tres diferentes ayat, los sabios han mencionado que hay quien no juzga con el juicio de Allah o con lo que Allah ha revelado, él es de los incrédulos. Si es que la persona juzga con otro juicio pensando que ese juicio es mejor que el juicio de Allah. Y si esa persona piensa eso, es un incrédulo, porque el juicio de Allah es lo que es mejor. O si la persona juzga con un juicio que no es del juicio de Allah, pero lo hace para, obtener algo de la dunya o de esta vida, o un beneficio o algo, pues es un opresor. O si lo hace por tiene debilidad o piensa que hay un beneficio aquí, aunque cree que el juicio de Allah es mejor, pero lo hace en otra forma, no es incrédulo, no sale del din del Islam, pero él es uno de los corruptos, por ser que eso es un pecado, no usar el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Y este es el libro, el cual hemos revelado, dice Allah subhanahu wa ta'ala, el libro bendecido. Síguenlo y temen a Allah, quizás logran su misericordia. El Sheikh menciona una narración de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que menciona cuando llegaron los judíos o la gente preguntando al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el alma. Los judíos lo que hacían con el profeta sallallahu alaihi wasallam, trataban o querían o tenían esa meta de comprobar a la gente de Medina que el profeta sallallahu alaihi wasallam era un profeta falso. Entonces le preguntaban preguntas que pensaban que el profeta sallallahu alaihi wasallam no podía contestar o dar la respuesta. Entonces le preguntaron sobre el alma. ¿Qué es el alma? Porque estaban preguntando cosas que ni siquiera estaba en los libros de ellos, en las revelaciones de ellos. Y por eso escogían esas preguntas, porque pensaban que el profeta sallallahu alaihi wasallam le llegó algo de conocimiento de los libros de ellos, de los judíos y los cristianos, y estaba diciendo que es un profeta, aunque no es, pero estaba predicando las palabras de ellos. Entonces escogieron preguntas que no estaban en los libros de ellos, y si nosotros no lo sabemos, por seguro él no lo va a saber. Y le preguntaban esa pregunta: ¿qué es el alma? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó callado. El Sheikh aquí menciona esta aya, este hadith, para mostrar de que el profeta sallallahu alaihi wasallam él mismo no hablaba sin conocimiento. Cuando le preguntaban, y hay muchas narraciones cuando le preguntan al profeta sallallahu alaihi wasallam preguntas, él se calla y Allah le revela la respuesta o la verdad de este asunto. Entonces es lo que pasó cuando le preguntaron eso, se quedó callado y no habló, y los judíos dijeron: mira, no sabe. Y después reveló, y cuando Allah subhanahu wa ta'ala revelaba el Corán, era algo bien pesado para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Empezaba a sudar y hasta era algo bien intenso para él recibir la revelación. Entonces vieron que pues tenía algo, ¿no? O sea, que estaba esperando y estaba callado y que estaba concentrado en algo. Y después
el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó lo que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló. وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, te preguntan sobre el ruh, te preguntan sobre el alma. Diles, el alma es una creación, es un asunto de que solo tu Señor lo sabe, o que solo mi Señor lo sabe. Y ustedes no fueron, no tienen excepto poco de conocimiento. No les dimos a ustedes, Allah está diciendo, y a ustedes no les dimos excepto poco de conocimiento. Los sabios han dicho, si el ser humano llega a un nivel de gran inteligencia y de gran conocimiento y conoce toda la información de su vida y de la historia y de las esencias y todo eso, es poco conocimiento en comparación a el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es algo, como en otra narración el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, es como meter una pluma en el mar y sacarla, y el poco de agua que queda en la pluma es el conocimiento que nosotros tenemos, y el mar es el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que no es nada en comparación. Allah subhanahu wa ta'ala reveló esto a ellos para decirles de ese asunto. Entonces el Sheikh menciona esta ayah para decir, si el profeta sallallahu alaihi wasallam, el que recibe revelación de su Señor, él no habla sin conocimiento. Él no habla. Nosotros que leemos poquito, escuchamos poquito y nos aprendemos poco, nos preguntan una pregunta y luego queremos dar la respuesta. El profeta sallallahu alaihi wasallam, el que tenía más conocimiento de todos nosotros, pues él esperaba. Él tenía ese temor a Allah subhanahu wa ta'ala de hablar de algo que no tenía certeza de conocimiento sobre el tema. Entonces no mencionaba nada. Y hay varias narraciones que menciona eso. Igualmente, otra narración que menciona el Sheikh similar a eso, la narración de Jabir ibn Abdullah, dice, caí enfermo y llegaron el profeta sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr para visitarme, y en ese momento cuando llegaron me desmayé, y cuando me desmayé se quedaron ahí, y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a hacer wudú y hizo wudú para mí, o hizo el wudú a él, empezó a lavar así el modo que nos limpiamos para el salah, hizo el wudú sobre mí, y en ese momento desperté, y cuando desperté tuve la duda o la pregunta a preguntarle al profeta sallallahu alaihi wasallam, oh mensajero de Allah, dime de la herencia, sí. Herencia, ¿no? Y dime qué hago con mi dinero después o sea, si muero, ¿qué hago con el dinero? Y en ese momento el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó callado y no habló nada. Otra narración, la narración de Muslim, dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la adri, no sé. Y se quedó, en la primera narración dice, se quedó callado hasta que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló todos los ayat de los juicios de herencia. Y quién toma qué, y quién, a quién le dejo, si yo muero le dejo tanto a mis hijos, si tengo, cuánto le dejo a mi madre o mi esposa, o así. Otra, ¿cómo se dice? Señal o seña de la verdad y justicia del Islam y la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala es los asuntos para nosotros los musulmanes de herencia ya está terminado. Nadie se va a pelear de qué terreno o de qué riqueza. Allah ya lo escribió en el libro, en el Corán, que los hijos toman tal cosa. Es de injusticia
de que yo dé mi riqueza solo a mi esposa, o solo a mi hijo el mayor, o solo a mi tía, o solo a un amigo. Eso es ilícito en el Islam. La herencia ya está escrito. No tienes derecho a decidir tu herencia porque Allah ya lo decidió. ¿Por qué? Por la justicia y por la injusticia que muchos hacen en dar su herencia. Que en veces, digamos, yo tengo 4 hijos y mi favorito era pues mi hijo el mayor y se lo dejé todo a él. Entonces todos los otros hijos se sienten mal y se pelean uno al otro y hay pues un caos entre la familia y causa muchos problemas y muchos hasta rompen lazos de la familia y muchas cosas. Entonces, de la justicia del Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ya legisló la herencia. Y en esta narración menciona a Jabir ibn Abdullah que el profeta sallallahu alaihi wasallam le enseñó los juicios después de que Allah le reveló esos ayat en ese momento. No. Dice el Sheikh menciona, mencionando el ayah que mencionamos, وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, y no tomen una postura o no digan algo si no tienen conocimiento. Dice el hadith de Abdullah ibn Amr que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló sobre cómo Allah subhanahu wa ta'ala quita esa bendición del conocimiento. Y dice, escuché el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y dijo, por cierto, inna Allah ta'ala la yanza' al-ilm ba'da an atahumuhu intiza'an ولكن ينتزع منهم ما قبض العلماء بعلمهم فيبقى الناس جحال يستفتون فيفتون برأيهم ويضلوا ويضلوا. نعم. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que, por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala no quita el conocimiento después de que Allah les ha dado algo de conocimiento, no lo quita así, quitándolo del pecho de los hombres, así, pero el modo que lo quita es en la muerte de los sabios, y cuando ellos mueren, muere el conocimiento que ellos beneficiaban la gente, y la gente, después de no tener sabios alrededor, pues se quedan ignorantes y empiezan a hablar sin conocimiento, o dar aquí yustaftun, es decir, dar fatwas o dar veredictos o hablar del din sin conocimiento. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, empiezan a hablar con sus opiniones, bira'ihim, con sus opiniones, y se desvían ellos mismos y desvían los demás. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَفْضَلَ الْحَدِي حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Que, por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, y la mejor guía es la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados. Por cierto, cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío. Este hadith, pues, igual el Sheikh lo menciona porque hablar sin conocimiento o hablar o decir algo del din que no es algo que dijo Allah o dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es de esos asuntos inventados en la religión y es de los asuntos de innovación. Y aquí claramente el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, cada innovación es un desvío. Entonces, hablar sin conocimiento o dar juicios sin conocimiento
es del desvío. Allah subhanahu wa ta'ala también nos menciona y dice: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ لَأَتْبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y cuando les llega un asunto que se trata de miedo o seguridad o algo del pueblo o de la gente, empiezan a difundir esas noticias o ese asunto sin conocimiento. Si lo hubieran regresado ese asunto al mensajero de Allah o a la gente que tiene autoridad o conocimiento, para que ellos puedan ver la solución con su experiencia y conocimiento, hubiera sido mejor para ellos. Y si no fuera por el favor de Allah sobre ustedes y su misericordia sobre ustedes, hubieran seguido el Shaitán, excepto pocos. No. Aquí vemos claramente, menciona el Sheikh, de que Allah subhanahu wa ta'ala menciona regresar esos asuntos a Allah y su mensajero y a la gente de conocimiento. Y si nosotros no somos de la gente de conocimiento, pues no debemos hablar de esos asuntos hasta que la gente de conocimiento habla de eso. O hasta que haya pruebas de tal asunto para decir: sí, esto es así o esto no es así. Cuando hablamos de los asuntos de la religión. No. Y con eso ya, Juan, barakallahu fikum, vamos a parar aquí. La siguiente charla o siguiente capítulo, inshallah, es el más grande pecado es innovar en la religión de lo que no es de la religión. Inshallah, eso lo haremos más tarde, después de Salatul Maghrib, bi'idhnillahi ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. ¿Las hermanas no tienen preguntas? Sí podemos contestar unas preguntas, ¿eh? Unas preguntas podemos contestar. Ya, pero van a contestar unas preguntas. Ya casi, pero vamos a contestar unas preguntas chiquitas y ya. ¿Ok? Y ya Vamos por así en silencio sin hacer nada de ruido. No, vamos a aquí vamos a leer unas preguntas y unas respuestas, ¿vale? Vete con tu mamá sentada. ¿Cómo están? Mira, aquí estamos en el radio. Dice salam aleikum a toda la gente aquí. Diles. ¿Alguien tiene pegamento de barras? Dice salam aleikum. Sí. ¿Ves? Ahorita van a contestar. Dilo fuerte para que te escuchen. Dice salam aleikum. ¿Eh? Mira, aquí hay. Van a responder, mira. Salam aleikum. Ajá. ¿Puedo decirle salam aleikum? Sí, diles. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Ya siéntense para leer las preguntas. Ok, inshallah vamos a hacer unas preguntas de un hermano que no está aquí ahorita. Sabatala. Él pregunta: ¿se conoce que haya 2 o 3 llamados a la oración y qué tan válidos son aplicados a la suna? Dilo otra vez, no lo entendí. ¿Lo entiendes? Que si conoce si hay 2 o 3 llamados a la oración
¿Y qué tan válidos son esos 2 o 3 llamados hacia la suna? Hay 2 o 3 llamados diferentes a la oración, pero que si son sunna, ¿qué tan aplicables son a la sunna? Aquí preguntan, Llamados como, no entiendo cómo. el llamado de oración. El Adán. Sí. Hay 2 o 3 diferentes. ¿Qué tanto son sunna aplicables a la Ajá. Bueno, pues el Adán es lo que conocemos del Adán de Bilal. El Adán de Bilal es lo que es confirmado de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero igualmente hay cosas que en veces se dice en el Adán. Se quebran los lentes. Por ejemplo, cuando hay lluvia ¿De quién es estos lentes? o cuando hay algo que hace dificultad para que la gente vaya a la mezquita, ¿Estos son tuyos? el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a Bilal decir sallu fi rihalikum 2 veces. Sallu fi rihalikum. Recen en sus casas. En ese tiempo, sea lluvia o sea que haya una tormenta de arena o lo que sea, los mu'adhdinin, los que hacen el adán, mencionan eso y dicen sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Recen en sus casas, recen. Entonces aumentan algo. Igualmente en el adán de Fajr. En el adán de Fajr, el adán de Fajr cuando dice as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum, que la oración es mejor que dormir. Así que en veces sí cambia, pero el base del adán es el adán de Bilal. La secta desviada de los Shia mencionan Ali, el nombre de Ali. Así que eso es un desvío y no es nada, no fue algo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ni lo dijo Bilal, ningún califa ni en el tiempo de Ali. Cuando Ali él mismo era el califa, no mencionaban su nombre en el adán. Esa es una innovación de los Shia desviados y no es de la sunna. No, Wallahu a'lam. Bueno, viene una pregunta también, Shabbat Ta'ala, que dice: ¿qué opinión tiene de Isa García y Malik Ibn Benaisa como divulgador de la Sunna y del Corán? Una buena la verdad. Subhanallah. Bueno, mencionamos eso porque la gente nos pregunta. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es predicar exactamente eso, la sunna, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam en el modo que él obraba, hablaba y lo que él tenía de creencia, de credo, que es la aqida. Entonces, cualquier predicador de al-Islam o sabio o sheikh o juez islámico, él necesita, cuando él predica o enseña a la gente o difunde ese conocimiento islámico, lo debe de ser acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando alguien lo hace en una manera, o habla en una manera, o obra en una manera, o cree en una manera diferente a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ha caído en algo de error o desvío. Se aconseja a esa persona. Esa persona que cae en error, se aconseja con evidencias, con pruebas, y le da el consejo de regresar a la verdad del error en que ha caído. Entonces, de estas personas que se ha mencionado en esta pregunta, Malik bin Isa, primeramente, no es una persona que ha estudiado en ningún lado. No ha estudiado en los círculos de conocimiento con los sabios grandes, ni ha estudiado formalmente en los institutos o universidades islámicas. Y él es uno de esos predicadores que hace videos del mismo, hace
varias cosas, aunque puede ser que la gente cuando lo escucha beneficia en algo. No dudo que puede ser que él tiene un video o un audio que menciona un hadith o una ayah del Corán que es algo de la verdad. Pero también un sufi y un shia puede recitar una ayah o recitar o leer un hadith que nos trae un beneficio, pero eso no quiere decir que vamos a tomar conocimiento de un sufi o de un shii. Malik bin Isa es una persona, por ser que no tiene ese estudio formal o no se ha sentado con los sabios grandes por un tiempo largo, tiene cooperación con varios grupos y organizaciones desviados, como la WAMI, como hace charlas con la Comisión Islámica de España, que son ikhwanis, como igual él defiende predicadores desviados como Muhammad al-Arifi, Aid al-Qarni. O sea, hay muchas evidencias y no estoy mencionando eso solo para hablar mal de él, pero es algo consejo para los hermanos que toman conocimiento de la gente. Se toma conocimiento de la gente que tiene estudio formal o estudio con los sabios grandes y que está sobre la sunna. Yo personalmente no conozco el hermano. Yo personalmente, pues no, de verdad, yo no escucho sus pláticas o charlas, pero sí nos han llegado pláticas donde dice tal cosa o defiende tal persona y critica. Y una cosa común con esta gente es, habla bien de la gente desviada, pero critica la gente de la sunna. O sea, dicen que la gente de la sunna o la gente que sigue el camino de los salaf, las primeras 3 generaciones de esos predecesores piadosos, dicen que la gente de la sunna solo se enfoca en hablar de la gente o de refutar los errores de la gente y cosas así. Critican a la gente de la sunna en esa manera, pero ellos mismos lo hacen. No critican a la gente desviada y los defiende, pero critican a la gente de la sunna por seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en refutar el desvío. El refutar el desvío es una obligación, es parte de el amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Si le preguntamos a cualquier de esas personas, ordenar el bien y prohibir el mal, ¿es una obligación en el Islam o no? Todos de ellos van a decir que sí. Entonces, ordenar el bien a la gente en seguir solo el Corán y la Sunna y la gente fiable de la Sunna, y prohibir el desvío y el shirk y el kufr, y prohibir y advertir a la gente contra todo eso y la gente de desvío, ¿acaso eso no es bajo de esta orden? Van a decir que sí, pero van a dar excusas de que no está bien, o sea, dar advertencias contra la gente porque es hablar mal de la gente, eso es dividir las filas de los hermanos, es tal cosa. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, él mismo, la descripción que él hace de él mismo es de que él es el Qasim. Mencionamos la narración hace poco donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: wa ana al Qasim, yo soy el que divide la verdad y la falsedad. Nosotros, sean musulmanes con no musulmanes o solo los musulmanes mismos, no nos unimos solo porque somos de la misma raza o del mismo pueblo o del mismo partido o organización o trabajo. No nos unimos por ninguna de esas razones. Nos unimos por la misma creencia. Nos unimos por el mismo camino en que estamos.
sea que yo soy mexicano y él es chino y él es japonés y él es árabe y él es africano, somos hermanos en el mismo camino y misma fe que tenemos. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él advirtió contra la gente desviada. Es sunnah. Los sahaba advirtieron contra las sectas y la gente desviada. Es más, ellos nos critican a nosotros, la gente de la sunnah, por refutar y advertir contra eso. Pero solo estamos hablando. Los sahaba hicieron combate contra esa gente. Abu Bakr as-Siddiq hizo guerra contra esa guerra que se llama el Hurub al-Murtaddin. Esa guerra contra los que dijeron que ya no teníamos que pagar el zakat. Después de que falleció el profeta sallallahu alaihi wasallam, salió un grupo de los árabes, de los beduinos o la gente afuera de Medina, que dijeron, ya no vamos a pagar zakat. No creemos que el zakat ahora es obligatorio. Entonces Abu Bakr as-Siddiq hizo guerra contra ellos. Claro, primeramente los avisó, los aconsejó, les dio las pruebas para que regresen, y cuando no regresaron hizo guerra contra ellos. Igualmente Ali ibn Abi Talib, Ali hizo guerra contra los Shia que empezaron, los quemó. ¿Cuál es, yo advertir con palabras, cuál es más severo? O combatir físicamente, ¿cuál es más grande? Pues, combate. Igualmente los Khawarij, la secta, los Khawarij, los que decían que hacían el juicio de que un musulmán es incrédulo solo porque hace pecado. Ali hizo guerra contra ellos, físicamente guerra. Entonces es la práctica porque estamos hablando de guerra en esa manera que ellos hicieron, porque él era el gobernante y él estaba tratando de aconsejarlos, a regresarlos a la verdad, pero ellos estaban difundiendo ese desvío. Entonces cuando no hicieron caso, les dio la opción: van a parar ese desvío o vamos en tu contra. Cuando no hicieron caso, pues el gobernante va a hacer lo que el gobernante va a hacer. Eso no quiere decir que es el credo de nosotros, de cualquier persona que no está acorde de nuestra creencia, que le vamos a hacer algo físicamente, un daño. No, eso es para los terroristas y eso sí, no. Eso es para el gobernante. Es el gobernante que hace esa decisión, no los musulmanes. Pero menciono esto para decir que de las acciones de los sahaba y las acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam era refutar la gente del desvío. Y ellos mencionan que refutar la gente del desvío es dividir las filas, hablar mal de la gente. Claro, no vamos a hablar mal de la gente en lo personal. O sea, si yo estoy advirtiendo contra esta persona porque tiene una creencia desviada, voy a hablar del error que él tiene en ese desvío de esa creencia. No voy a hablar que, oh, mira sus hijos, o mira su esposa, o mira lo que hizo en su trabajo. Cosas personales no nos importa, porque advertir contra el desvío o la gente del desvío es consejo para el resto, para que ellos no caigan en ese desvío, para decirles: cuidado, esta persona enseña algo que está en contra del Corán y la Sunna. Esta persona enseña algo que está en contra de la legislación del Islam. Cuidado, no tomen conocimiento de él porque los va a desviar. O sea, para eso, o sea, cuando le preguntaron al Imam Ahmed, mencioné eso el otro día, un alumno del Imam Ahmed dijo: Ya Abu Abdullah, o padre de Abdullah, que se llama el hijo de Abdullah, se me hace muy difícil decir tal persona es débil, tal persona es desviada, y dijo: si tú te callas y yo me callo de esa gente, ¿cómo es que la gente común va a saber la verdad entre la verdad y la falsedad? Es un consejo para la umma, es un consejo para la comunidad, de decir: esto está bien y esto no está bien, esto es desvío, esto es la verdad, esta persona es fiable, esta persona no es fiable.
Eso es algo que toda la gente, todos los imams grandes y los sahaba hacían. La gente de conocimiento. También no se habla así nomás de cualquier persona, eso es ilícito. Nomás decir, no, esa persona es sin prueba, no se puede hacer. Y eso es lo que hacen los Khawarij, la secta desviada que con sus juicios sacaban la gente del Islam diciendo, esta persona es incrédula. Y no era, es musulmán. Pero decían eso porque tenía pecados o tenía errores. Entonces tampoco no vamos a ir a un extremo de hablar de la persona o de decir que esa persona es desviada sin pruebas. Sin pruebas, solo porque no me gusta esa persona, eso es ilícito. Eso es opresión. Entonces, regresando a la pregunta, estas personas, Malik bin Isa no lo conozco personalmente, Isa García lo conozco personalmente. Y estas personas tienen cooperación con organizaciones que les paga, les da dinero. Y son organizaciones según islámicas, pero son dirigidas por gente política del Ikhwan al-Muslimin, la secta desviada de los Ikhwan al-Muslimin, que más de 30 países del mundo, países islámicos, han mencionado que son grupos políticos terroristas. Así que si tienes cooperación con un grupo así, yo no aconsejo a la gente que tome conocimiento de ellos. Y si eres un predicador del Islam y no ves ningún problema de tener cooperación con esa gente, pues no eres una persona de quien nosotros vamos a tomar conocimiento. Y si alguien me pregunta, yo lo voy a aconsejar así. No voy a usar mi tiempo para hablar de estas personas porque en verdad no son nadie en comparación de los sabios, y son gente que no tienen esa conexión directa con los sabios grandes. O sea, no han tomado conocimiento directamente de los sabios grandes. Y se ve en el modo que predican o enseñan el Islam, o las relaciones que ellos hacen. Así que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe a nosotros primeramente y después los guíe a esos hermanos, los regresen a la verdad, nos mantenga firmes sobre el camino recto, nos perdone nuestros pecados, errores y fallos, y nos haga de la gente de la Sunna y la gente del paraíso. Amén. Otra de las preguntas dice, como aprendiz del Islam, bueno, más bien creo que intentan decir como musulmán nuevo, ¿cómo reconocer a grupos de innovación? Primeramente, los musulmanes nuevos deben de preguntar a sus hermanos que tienen más experiencia y más conocimiento que ellos. Si los musulmanes nuevos no conocen sabios o no conocen gente que ha estudiado, si no conocen esos tipos de hermanos, pues deben de preguntarle por lo menos a los hermanos de la comunidad que son fiables, son hermanos de práctica, son hermanos que son conocidos por saber algo del Islam y preguntarles qué sabes de este grupo o esta persona, escuché esto, mira, quiero leer este libro, ¿conoces este autor? O mira, estoy leyendo de esta página en el internet, ¿qué sabes de esta página? La persona debe de preguntar. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Faslu ahlu dhikr in kuntum la ta'lamun. Pregunten a la gente de conocimiento si no saben. Eso primeramente se trata de la gente de grande conocimiento como los sabios, pero también a la gente que tiene más conocimiento en esos asuntos que puede ser que los puede beneficiar, que tiene más conocimiento que él o que ella. Así que los musulmanes nuevos que pregunten a los hermanos en la comunidad, ¿qué sabes de esta persona? ¿Qué sabes de este sitio, esta página, este libro, este autor?
Y si el hermano dice, pues no sé, pregúntale a tal hermano, puede ser que te dirige con una persona que sí sabe, o puede ser que él sabe y te dice, no, aquí mira, Sheikh Al-Fawzan ha dicho que esta persona no es fiable. Entonces ya tenemos la respuesta y dejamos De seguir eso. de seguir eso, sí, no. Otra breve pregunta, ¿por qué se acepta la traducción del Corán de Isa García? ¿Por qué se acepta? No sé qué se acepta, no sé. Aceptar es así como que la gente... No sé, digo, yo no conozco yo no conozco que se acepta, o sea, ¿quién lo acepta? No estoy diciendo que no es fiable, porque yo no lo he leído, no sé, no lo he leído. Eres un traductor, y no estoy aconsejando que no leen esa traducción de verdad, porque no sé, porque no hay ninguna traducción en español del Corán de gente conocida por conocimiento. Muchos de los traductores solo eran traductores y no gente de conocimiento, no alumnos de conocimiento, no sabios. Muchos de ellos no eran. Entonces, el único de verdad que yo conozco, y no es que yo conozco todos los demás, sus vidas o lo que han hecho, sus logros, o no sé, pero el único que sí conozco personalmente es Isa García. Y sí, por lo menos él sí estudió en la Universidad Islámica en Meca. Sí tiene un buen entendimiento del idioma árabe y el español, claro. Y pues la traducción que lo que él hizo, pues es más cerca al español en Latinoamérica, porque había varios problemas con la traducción española de España. Había unos errores ahí, y igualmente ellos usan la recitación Warsh, por ser que muchos de ellos son marroquíes de origen. Y en Marruecos y en Argelia, en Norte África, usan la recitación del Corán que se llama Warsh. Entonces, en veces en esa recitación hay unas ayat que se juntan. Entonces, en veces cuando estás viendo en estas traducciones en los libros y dice el Corán, Surah Baqarah, verso 1.55, y lo buscas y no es. Y eso es porque si sigues buscando, puede ser que está el aya que viene antes o después, porque la numeración está diferente a lo que se usa al Corán árabe, de la recitación más común, que se llama Hafs. En los países árabes generalmente se usa la recitación Hafs, como en Egipto, en Saudí, en Yemen, en el Golfo Árabe, o en Jordania, Palestina. Generalmente usan la recitación Hafs, pero en Marruecos usan el Warsh. Entonces, por esa razón, o más, por muchas más razones, pero una de las razones que hicieron eso también, o ese proyecto de traducir el Corán otra vez, fue por esas razones. Entonces, aunque no estoy de acuerdo de la metodología, la creencia, las acciones, la cooperación que tiene Isa García con varias gente que no es fiable, pero no puedo decir que no se debe de usar su traducción, porque es una traducción del Corán, y no hay, todas las traducciones, ninguno es salafi, ninguno es de gente de sunna, ninguna persona que ha hecho esa traducción. Si vamos a eso, yo le pregunté esto a Sheikh Fawzan, y dice, no, si vas a eso, pues entonces nadie va a leer el Corán. No. Si hay un error en la traducción que está en contra del Corán y la Sunna, pues se tiene que corregir y se tiene que advertir contra eso. Pero yo no sé ningún error que ha hecho en la traducción, así que wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Es todo. ¿Es todo? بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.